Martin Luther King, el niño que vivió la violencia en su casa y cambió el mundo defendiendo la paz. Martin Luther King nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta y fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis. ¿Quién fue Martin Luther King? Martin Luther King fue un pastor y activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Cuando Martin era niño, en Estados Unidos ya no existía la esclavitud, pero los negros eran ciudadanos de segunda. No podían acceder a buenos trabajos y en algunos lugares ni siquiera votar. Se dice que el padre de Martin daba grandes palizas a sus hijos. Martin las aguantaba en silencio, sin quejarse. Descubrió la importancia del racismo cuando un amigo le dijo que su padre le había prohibido jugar con él porque era negro. Martin Luther King creció en un ambiente en el que la segregación racial estaba a la orden del día. Tanto es así que con 13 años tuvo que ceder su asiento en un autobús a un pasajero blanco. En 1948 consiguió su título de sociología en Morehouse College, Atlanta, una institución creada originalmente para afroamericanos. En 1951 obtuvo su licenciatura en teología por el Crozer Theological Seminary de Chester. En ese mismo año comenzó a cursar el doctorado en teología sistemática por la Universidad de Boston. En 1955 consiguió el título de doctor en filosofía. Cuenta la historia que se enamoró de una chica blanca, pero no pudieron casarse porque las familias de los dos se negaron. Para ese entonces el país estaba muy enfrentado. Los negros luchaban cada vez más por sus derechos y los blancos respondían con gran violencia. Durante su estancia en Boston, conoció a Coretta Scott, con la que contrajo matrimonio en 1953. Tuvieron 4 hijos. En 1954 fue nombrado pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter de Montgomery, Alabama. Al mismo tiempo, fue miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color. Martin Luther King tuvo que lidiar con el racismo y la violencia que se ejercía contra los negros en el sur de Estados Unidos. Uno de estos episodios fue el protagonizado por la afroamericana Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento a un blanco en el autobús. Fue arrestada y él inició un boicot a los transportes. Duró más de un año, pero finalmente ganaron. Durante este tiempo, los segregacionistas blancos atacaron la casa de Luther King. ¿Pero en qué consistió este boicot al transporte? Luther King se puso al frente del boicot a la empresa de transporte de Montgomery. Duró 382 días. Durante ese tiempo, ninguna persona negra subía a los autobuses. Preferían caminar largas distancias hacia sus trabajos y de vuelta a casa. ¿Cómo afectó el boicot de autobuses en Montgomery? Esta protesta llevó a la quiebra de la compañía de autobuses en una ciudad con 105,000 habitantes. 42,000 de ellos negros se hicieron sentir grandemente. Y pensar que todo esto empezó gracias a la valentía de Rosa Parks, una costurera negra que volvía a su casa después de una larga jornada de trabajo. En un punto del trayecto se subió un pasajero blanco que, junto al airado conductor, reclamó a Parks que le cediese su asiento, como establecían las leyes de segregación racial. Parks dijo que ya estaba harta y que no iba a levantarse para que un viajero,
por el simple hecho de lucir tez blanca, pudiera sentarse. Este pequeño acto de rebeldía dio pie a la lucha contra las leyes que prohibían a los ciudadanos negros compartir escuelas, autobuses y puestos de trabajo con sus compatriotas blancos. El 20 de diciembre de 1956, el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley que exigía la segregación en el transporte público de Montgomery. Martin Luther King participó en la campaña de Birmingham, Alabama. Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo en la ciudad hicieron que fuera arrestado en abril de 1963. Durante su permanencia en prisión, escribió un ensayo llamado Carta desde la cárcel de Birmingham, en el cual explicaba el porqué de sus protestas. El entonces presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, apoyó a Martin Luther King. Martin fue liberado una semana después de su detención. Las protestas de Birmingham terminaron en junio de 1963, cuando los lugares públicos fueron abiertos a los negros. Martin Luther King también organizó la conocida Marcha sobre Washington, la mayor manifestación hasta el momento. Se dice que acudieron 200,000 personas. Aquí pronunció uno de los discursos más importantes de la historia. He tenido un sueño. I have a dream. Una bellísima locución en favor de la paz y la igualdad entre los seres humanos. En 1964 le otorgaron el Premio Nobel de la Paz. Con tan solo 35 años, recibió tan importante distinción por su activismo en pro de los derechos civiles y la justicia social. Martin Luther King fue asesinado el 4 de abril de 1968 en Memphis, Tennessee. La mayoría de los derechos por los que Martin Luther King organizó protestas se convirtieron en leyes con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Hoy en día la mayoría de los habitantes de Estados Unidos celebran el tercer lunes de enero como día festivo en honor a Martin Luther King. Y esta fue la historia de Martin Luther King, ícono de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Somos Ángelo y Juliana Bautista. Suscríbete, dale like, comenta y comparte nuestros videos. Gracias por vernos. ¡Chao!